Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me da gusto que estén por aquí y tener siempre mamás, papás comprometidos con el desarrollo emocional de sus hijos, que de verdad cada vez es más importante, eh, porque sobre todo en esta etapa de preadolescencia, ya les platicaré un poquito más de qué va, pero bueno, es esta etapa entre los 9 y los 11 años, donde comienza un despertar distinto de nuestros hijos y es muy valioso tener herramientas nosotros para poderlos dotar a ellos de herramientas para lo que sigue. Porque bueno, como su nombre lo dice, es preadolescencia, nos estamos preparando nosotras como mamás, como papás y ellos para vivir la adolescencia, porque digamos que empezamos a ver piquitos de lo que va a ser, ¿no? Ya cuando entran de lleno a esta etapa de adolescencia, bueno, ya la parte emocional y demás es mucho más intensa. Entonces, si podemos prepararlos desde antes con herramientas, con formas de resolver la vida, les vamos a hacer una gran diferencia. Entonces, bueno, comparto pantalla para ya entrar de lleno en materia. Ya me cuentan si se ve todo bien. Bueno, pues me gustaría que me compartan para irnos conociendo un poquito más de dónde se conectan, son de la Ciudad de México, son de algún estado. Vamos a estar utilizando el chat. Me gusta mucho usarlo para optimizar tiempos, porque esto me facilita el poderlas leer, abordar algún tema, alguna duda que tengan, y si queda algo en el tintero que a lo largo de la plática no pude resolver, al final puedo darme un tiempo para resolver sus dudas, ¿no? Igual si me pueden decir qué edad tienen sus hijos o sus hijas, de más o menos en qué rango de edad, si tienen dos, pues pónganme la edad de sus dos hijos, Ciudad de México, muchas gracias. Y bueno, me gusta mucho y les pregunto más o menos la edad, porque eso me da la oportunidad de trabajar ejemplos acorde a la edad de sus hijos. Pero si veo que hay edades variadas y tenemos un poquito de todo, bueno, puedo hacer ejemplos generales que nos den una idea global y al final si queda alguna duda en particular de la etapa que están viviendo, me lo pueden compartir. 11 y 8, justamente esta edad de la que vamos a platicar. Estás en el principio y en el fin, entonces, padrísimo, Moni, te va a servir de mucho, te va a dar muchos datos, espero yo, ya me compartirás al final qué te llevas, ¿sale? Y bueno, síganme diciendo la edad de sus hijos y qué vamos a hacer, qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a identificar los cuatro principales problemas que pueden estar viviendo emocionalmente nuestros hijos en esta etapa de preadolescencia que justo va de los 8 a los 11 años. Y les voy a platicar un poco más a fondo por qué empieza aquí y a qué me refiero con preadolescencia. He de confesarles que antes no me gustaba mucho el término preadolescencia porque daba la idea como de que ya eran adolescentes y realmente todavía no va tan a fondo por ahí. Sin embargo, es una buena manera de entenderlo porque sí nos ayuda a saber que estamos preparándonos nosotras y preparando a nuestros hijos para esta etapa. Entonces ya les platicaré un poquito más. Y bueno, te explicaré cómo resolver cada uno de estos cuatro principales problemas que se pueden presentar emocionalmente en esta etapa de nuestros hijos. Y te mostraré cómo empezar el camino del cambio. ¿Sale? Estos son como los tres principales objetivos de esta noche que nos reunimos. Y bueno, ¿para quién es esta charla? Esta charla es para mamás interesadas en acompañar emocionalmente a sus hijos. Si estás aquí, seguramente es por esto. Para mamás que afectivamente están disponibles para sus hijos. Y para mamás o papás comprometidos con el desarrollo emocional de sus hijos. Bueno, déjenme les platico que generalizo mamás porque en mis talleres, en mis charlas, en casi todo lo que trabajo, el mayor porcentaje que tengo es de mamás. Entonces, me gusta generalizar en femenino, pero por supuesto que los papás están incluidos. Todo papá comprometido está incluido en estas charlas, pero bueno, me gusta como la mayor parte generalmente son mamás, me gusta generalizarlo de esta manera, ¿sale? ¿Para quién no es? Para mamás o papás que dan por hecho que es una etapa y que ya pasará. Es decir, no hay nada que hacer, pues como todo pasará, no, no es para ese tipo de mamás o papás. Para mamás o papás que solo buscan reprimir o castigar las emociones de sus hijos. Tampoco va dirigido para ellos. Y para mamás o papás que ignoran o evaden lo que sus hijos sienten.
tampoco va por ahí, ¿sale? Y bueno, en los próximos 60 minutos, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender por qué tu hijo se comporta como lo hace. Encontrarás diferentes formas de responder ante las emociones de tu hijo preadolescente y desarrollarás una nueva visión para tener una relación de amor, confianza y respeto con tu hijo sin importar lo que esté viviendo. ¿Sale? Ahorita vamos a platicar un poco más de fondo sobre estos temas. Y bueno, no sé si ya te suena que de pronto cuando entran a estos 8, 9, quizá ya algunos empiezan de muy marcado desde los 8, algunos ya más hacia los 9, 10 años, que de pronto ya no te contesta como antes, ¿no? Digamos que ahora de pronto te cuestiona y expresa lo que no le parece con mayor fuerza. Yo a veces digo, ya hacen el ojito para atrás o ya hacen el, ¿no? Ya no lo pueden evitar y se les sale, ¿no? Cosa que antes como que no pasaba, pero ya eso es una marcado en esta etapa, ¿no? A veces lo notas que está como reflexivo o triste y su mirada ya no es la de antes, ¿no? Esos ojitos brillosos que siempre estaban iluminados y querían jugar, híjole, empiezas a ver que de pronto ya no están y se aísla a veces o pues no, es más, él mismo o ella misma ni siquiera saben por qué, pero no están en un lugar, pero realmente no están, su cabeza está en otro lado, empiezan a pasarle ese tipo de cosas que antes no les pasaba. Cuando se enoja, se desquita contigo o con los que están, también puede llegar a pasar eso, ¿no? Pronto llega de malas de la escuela o sale de malas y resulta que ya te dice, te contesta como si tú fueras la causa de su enojo, ¿no? Sin darse cuenta empieza a desbordarse en ti. Y a veces parece que quisiera estar solo en sus cosas y ya no pasa tanto tiempo a lo mejor contigo, ¿no? Si puede elegir, pues a lo mejor elige ya no estar tanto contigo. Y también puede pasarte o puedes empezar a notar que se frustra, se enoja, que no le gusta perder o que no le gusta no saber algo, ¿no? Cuando le sucede eso, se molesta. O que quiere ser el mejor o la mejor y no acepta sus errores, ¿no? Ante un error, ante percibir que se equivoca o algo así, lo oculta, lo trata de, no, no, no me equivoqué o no, no, yo no fui yo así, trata de ocultar ese tipo de cosas. Si te suena alguna de estas características, sin duda, tu hijo, tu hija está en esta etapa, está despertando esta etapa de preadolescencia. Y bueno, te comparto quién soy yo. Yo soy Valesca Lisset, tengo, bueno, dos perfiles, tengo mi parte profesional como experta, soy facilitadora certificada ante la SEP, estoy certificada también en el método paternidad efectiva, en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes, terapia de juego, especializada en la metodología escultista Aprender Haciendo y, bueno, creadora de Ludovalía. Es una metodología propia basada en el amor incondicional y la valía personal. Y bueno, tengo mi otra parte, que es mi parte mamá. Como mamá, tengo 3.5 adolescentes. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, 3 hijos energéticos, adolescentes, no son hijos míos biológicos, pero bueno, pues ya vivir en la misma casa y compartir el mismo techo, pues ya los vuelve mis hijos energéticos, que además me ha dado gran sabiduría porque al final, al ser hijos energéticos, pues tengo a veces que tomarme un tiempo para reflexionar en vez de simplemente desbordar, que a veces me pasa con mi punto y 5 adolescente. ¿Por qué pongo punto 5? Porque tengo un preadolescente, un hijo de 11 años, entonces él es mi punto 5 adolescente, pero todavía no está en la adolescencia, pero bueno, ya va para allá, ¿no? Y bueno, mi primera hija energética, empecé a compartir vida con ella desde que tenía 1 año y bueno, me separé de su papá cuando ella tenía 18, realmente fue mi primera gran enseñanza de adolescencia y de preadolescencia. Y bueno, mi segunda hija energética y mi tercer hijo energético, pues los conocí cuando tenían 15 y 17 y bueno, pues ahora ya no son adolescentes, ya son adultos, ya 25 y 23, o sea, ya están más para allá que nada. Y bueno, como les decía, mi hijo preadolescente, que es el chiquitín de la casa, tiene 11 años. Entonces, bueno, esa es como mi experiencia, tanto profesional como personal. Y platiquemos ahora, si entremos de lleno en materia. ¿Por qué mi hijo se comporta como lo hace? ¿Es solo una etapa y ya pasará?
Pues sí, sin duda es una etapa de transición a la adolescencia y sí, como todo en la vida pasará sola, ¿no? Pero lo importante es saber que no pasará sin dejar huella en tu hijo. ¿Y qué huella es la que quieres dejar en él o en ella en esta etapa de transición? Y ahorita te voy a platicar las características y por qué es tan importante dotarles de herramientas. Es un momento para poder equiparlos, ¿para qué? Para la adolescencia, porque la adolescencia ya es una etapa en la que van a buscar distancia, en la que van a empezar a buscar su identidad, a generar un lazo más fuerte con sus pares y por naturaleza van a generar un poco de distancia con nosotros. Entonces, por eso es bien, bien valioso que ahorita que están en preadolescencia podamos generar estos vínculos mucho más fuertes. Todavía podemos guiarlos, acompañarlos, nos escuchan, entonces es el momento de construir. Y bueno, información es poder, yo digo. ¿Y el poder de qué? El poder de hacerlo diferente, de hacerlo mejor. ¿Qué sucede a los 8 años? A los 8 años empieza una etapa que se le llama edad del no retorno. ¿Y qué sucede en esta etapa? Que cambia la forma en la que nuestros hijos interpretan el mundo. ¿Por qué? Porque inicia la formación de su criterio propio. ¿Cómo es esto? Digamos que antes de que entren a esta etapa, todo su contexto, todas las cosas que viven están muy basadas en lo que nosotros como mamá o papá les decimos. Sin embargo, cuando entran a esta etapa, digamos que empiezan a ampliar su visión. Y suceden cosas como estas. No sé, mi mamá me decía: "Ay, no, es que tú eres muy buena en matemáticas, ¿no? O eres muy bueno en matemáticas", ¿no? Y entonces, cuando empieza a ampliarse este criterio, sucede que voltean a su lado en la clase y dicen: "Un momento, pues mi mamá me ha dicho que yo soy súper buena en matemáticas, pero volteo a ver al lado y resulta que mi compañerito, pues, es más inteligente que yo en matemáticas. ¿Será que yo no soy tan inteligente en matemáticas?". O puede suceder lo mismo en el área física, ¿no? A lo mejor, ay, es que mira cómo brincas, eres súper ágil, súper hábil y demás. Y viene la clase de gimnasia o del deporte que practique y resulta que ve a los demás y dice, ay, no, pues creo que no soy tan buena en esto porque hay alguien que es mejor y así. Entonces su visión se empieza a ampliar. Y a veces en esta etapa por eso comienzan a surgir ciertas inseguridades. ¿No? De creer que no pueden hacer ciertas cosas, o sentirse tristes o reflexivos. Es de ahí de donde empieza a surgir estas características en esta etapa, porque ahora ya no les basta con lo que mamá o papá dicen, empiezan a concebir el mundo desde su propia visión, desde su propio criterio. Y esto empieza a generar a veces cierto conflicto o cierta inseguridad, ¿sale? Y bueno, es bien importante saber qué esperar en esta etapa para saber acompañarles. ¿Por qué? Porque la transición que están viviendo no solamente va a ser para él o para ella, también es para nosotras como mamás. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué decirles, cómo decírselos, podemos empezar a generar más inseguridades en ellos sin darnos cuenta, ¿no? A lo mejor invalidamos lo que nos dicen o cosas por el estilo y esto, al ellos ya tener un criterio propio, puede empezar a generarles cierto conflicto. Entonces, por eso es bien importante saber en qué etapa están entrando nuestros hijos para poder empezar a trabajar en ellos, ¿sale? Y bueno, ¿qué huella quieres dejar en él o en ella? Tenemos como dos vertientes. En esta etapa podemos construir valía personal o si no trabajamos en ello, se puede generar una baja autoestima. ¿Por qué? Por lo que les platicaba hace un momento. Si yo comienzo a dejarle, por ejemplo, ¿cómo se genera la valía personal? La valía personal se genera a partir de lo que yo me doy cuenta que valgo por lo que soy capaz de realizar. Es decir, si yo logro resolver un problema, si yo puedo hacer actividades por mí mismo, si yo genero autonomía, entonces me sé valioso o valiosa por lo que yo puedo hacer. ¿Qué sucede cuando seguimos en esta misma línea como si fuera infancia, ¿no? Donde les ayudamos a resolver o hacemos cosas por ellos o así. Y sobre todo a veces pasa que como empiezan a mostrar ciertas inseguridades por esta parte de que amplían su criterio, a veces queremos ayudarles de más o queremos impedirles la frustración. ¿Y eso qué genera? Que no
que no generen, valga la redundancia, valía personal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces siguen pensando que tienen que depender de alguien más para hacer las cosas. Por eso es bien importante comenzar a encaminarlos hacia generar valía personal, que pasen de la desconfianza a la confianza. Cuando se sientan inseguros, que puedan saber que son capaces de resolver, que son capaces de hacer. Y es bien importante que pasen de la dependencia a la interdependencia. ¿Y qué es la interdependencia? La interdependencia es que sean capaces de saber que pueden resolver ciertas cosas, pero que también va a llegar un momento en el que van a topar y a lo mejor no pueden, pero no pasa nada. ¿Qué sucede cuando yo no estoy pudiendo con algo? Pues levanto la mano y pido ayuda. Y eso es parte de la interdependencia, es decir, conozco mis capacidades y sé hasta dónde puedo llegar y qué puedo ejecutar, pero también tengo claro cuando necesito ayuda y cómo pueda pedirla. Y eso no me causa ningún problema, porque sé que todos somos iguales, ¿no? A veces podemos resolver cosas y a veces necesitamos apoyo. Eso es interdependencia. Por eso para mí es muy valioso que como mamá o como papá podamos enseñarle a nuestros hijos a generar interdependencia, porque realmente no hay nadie 100% independiente o alguien 100% dependiente. Lo ideal es llegar a ese punto, ¿sale? Y bueno, las emociones serán el eje que marque esta etapa. ¿Por qué? Porque, como bien saben, empieza un poco el despertar hormonal. Y entonces, sobre todo ya cuando van hacia los 11, cuando ya están hacia esa etapa, empiezan a veces a tener estos picos. ¿Y eso qué los va a llevar? A que una emoción de frustración pequeña, para ellos sea una frustración mucho más grande, ¿no? Y empiecen a manifestar de esta manera este tipo de situaciones. Por eso es bien importante estar preparadas para ello. Y bueno, me preguntarás, ¿y cómo respondo ante sus emociones, no? Porque a veces, no, pues sí suena muy fácil, pero a veces cuando llega molesto, cuando llega frustrado, cuando llega enojado, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues te platico un poco más. Las emociones, ¿qué son las emociones? Pues las emociones son alertas, de manera muy sencilla explicada, son alertas que se encienden dentro de nosotros. ¿Y para qué surgen esas alertas? Estas alertas surgen para decirnos que algo está sucediendo y que eso que sucede me agrada o me desagrada. Y entonces tengo que hacer algo al respecto. Si me agrada, pues permanezco en esta situación, pero si me desagrada, me alejo o la cambio. Así, de manera muy sencilla, digamos que para eso sirven nuestras emociones. Entonces, es muy importante que nuestros hijos empiecen a naturalizar esta parte. Y aquí, bueno, me gustaría platicarte una historia que me sucedió con mi hijo justo cuando empezaba en la edad del no retorno, que tenía 8 años. Hagan de cuenta que él, como labor personal, tenía que lavar, tenía un hámster chiquito y tenía que lavar su jaula, ¿no? Porque era su mascota y esa era su responsabilidad. Y entonces llega un domingo y pues llega el momento de lavar al hámster y empieza a contestarme muy mal. Y yo así de, ¿qué pasa, no? O sea, por qué te estás desquitando conmigo? ¿Por qué me hablas de esa manera? Y entonces veo que sigue contestándome mal y como con él pues ya tenía un poco de trabajo en esta parte emocional, de hecho, bueno, él fue mi mayor motivación para empezar a trabajar todo este tema de las emociones. Le dije, oye, hijo, te estás desquitando conmigo. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te acompañe a que trabajes la emoción o vas tú solo? La verdad es que él es como, tiende más a la independencia, entonces me dijo, no, yo voy solo. Ya cuando escuché, se metió a su cuarto y empecé a oír que estaba bla, bla, soliloqueando y estaba como a él para sacarla su enojo, le gusta como apretar cosas o apretar la mandíbula o morder algo. Entonces ya estaba ahí haciendo y no sé, ¿no? Así yo ya nada más escuchaba yo su desborde emocional. Y ya cuando pasó, salió y ya le dije, ¿qué pasó, hijo? Y ya me compartió que lo que le sucedía es que él quería seguir jugando. Sabía que tenía la responsabilidad de limpiar la jaula de su hámster, pero no es lo que quería hacer. En realidad, lo que quería era seguir jugando a lo que estaba haciendo.
y por eso se había sentido tan enojado. Y entonces ya le pregunté, bueno, ¿y qué pasaría si no lavas la jaula de capuchino? Y ya me dijo, bueno, es que si no la lavo puede morir. Ah, ok. ¿Y a ti te gustaría eso? No, pues no, no me gustaría. Le dije, ok, entonces, ¿qué puedes hacer para resolverlo? Me dijo, bueno, pues ya la voy a lavar muy rápido para poder seguir jugando. ¿Me puedes ayudar a desarmarla para que lo pueda hacer más rápido? Le dije, sí, claro, ¿no? Entonces, le pude dar su tiempo. ¿Para qué? Porque pues finalmente a él se le despertó esta alerta, ¿no? De decir, pues yo estoy jugando, estoy muy cómodo, ¿por qué tengo que lavar la jaula de mi hámster? ¿No? Y como yo fui la que se lo recordé, ¿con quién creen que empezó a desquitarse de tener que lavar la jaula del hámster? Pues conmigo, ¿no? Pero cuando me di cuenta y le dije, oye, no, me estás hablando mal, por favor ve a ver o te acompaño, pero ve qué está pasando, pudo reflexionar y resolver en favor de su necesidad. Se escuchó a él mismo al final, porque sí necesitaba escucharse, saber qué le estaba pasando y resolver lo mejor para él. Eso es lo importante de aprender a manejar las emociones, ¿sale? Y bueno, ¿alguna vez han escuchado la frase de controla tus emociones? No sé si de chiquitas alguna vez ahí cuéntenme en el chat les llegaron a decir, oye, contrólate o controla bueno, fíjense, a veces no decían controla tus emociones, pero decían, bueno, ya cálmate, no es para tanto, o bájale, o algo por el estilo. ¿Alguna vez cuando se llegaron a enojar o a hacer alguna rabieta o algo por el estilo, les llegó a decir algo así, a lo mejor su mamá o su papá? Cuéntenme ahí en el chat y les leo. Bueno, les quiero platicar la diferencia que existe entre controlar y manejar. La Real Academia de la Lengua define controlar como ejercer el dominio sobre algo o alguien. Esa es la definición de controlar. Y la definición de manejar es emplear o tratar una cosa con un fin determinado. Entonces, con esto que les platico de la definición, ¿qué creen que sea más fácil y qué creen que sea mejor? ¿Controlar o manejar una emoción? A ver, les leo. ¿A ustedes qué les suena mejor? Manejar, ok, muy bien. Manejar, manejar. Exacto, muy bien. ¿Qué sucede con esto? Es bien importante porque muchas veces creemos que hay que controlarte, ¿no? Contrólate, o sea, como detén eso que estás sintiendo. Pero realmente podemos controlar, es decir, tapar lo que estamos sintiendo de golpe. Realmente no, y no sería muy funcional porque ¿qué pasaría si al cabo de varios incidentes yo controlo para no enojarme? ¿Qué creen que pasaría al quinto incidente? Bueno, ya dependiendo la tolerancia de cada quien, pero pongamos un número. ¿Qué creen que pasaría si yo controlo uno, controlo dos, controlo tres, controlo cuatro? ¿Qué creen que pasaría al quinto incidente? ¿Creen que lograría, bueno, pensando que mi tolerancia es de 5, ¿no? Pero ¿creen que lograría yo realmente hacerlo? Exacto, ¿no? Explotarías. Sí, es muy común que suceda eso. ¿Y saben qué pasa a veces? Y digo, lo podemos ver en nosotras. A veces pasa que explotas ya con el menor de las circunstancias, ¿no? Resulta que explotaste y te dicen, ay, bueno, pero si no era para tanto, pues no, no era para tanto lo que sucedió en la quinta, pero ¿qué crees que en la cuarta, la tercera y la segunda ya era demasiado? Por no escucharnos a nosotros mismos, lo que sucede es que ya por la mínima situación, ¡pum!, llegamos a explotar. Por eso es bien importante tener el concepto de manejar, porque manejar es usar para un fin determinado. Entonces, si nuestros hijos aprenden a escucharse a ellos mismos y a resolver, bueno, ¿qué estoy necesitando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ah, bueno, lo que me está sucediendo es que tengo que hacer una obligación y yo quiero seguir jugando. Claro que eso me molesta. Entonces, esa es mi necesidad. ¿Qué puedo resolver para tener mi necesidad? Ah, bueno, hago rápido esto, resuelvo rápido esto que tengo y luego regreso a lo que yo quiero. Ah, perfecto, ya me escuché y lo resuelvo, no acumulo. ¿Sale? Eso es lo importante de aprender a manejar y no pensar en controlar. ¿Vale? Y bueno, vamos al tip número 2.
lo que les acabo de contar. No, no se trata de que controle sus emociones, más bien de que aprenda a escucharse a sí mismo. Ay, me adelanté. Como me sé el tema, siempre me adelanto. Se trata de escucharse a sí mismo. Se tiene que aprender a escucharse a sí mismo, aprender a desahogarlas de la forma correcta en vez de desquitarse. Tiene que lograr reflexionar lo que sintió para que pueda actuar en congruencia y aprenda a manejar toda emoción en su favor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que genere acciones asertivas y no reactivas. Cuando explotamos o cuando surge la ira en nosotros y la desbordamos, es una reacción realmente, no estamos accionando para resolver, sino estamos reaccionando a lo que nos sucede. Y el objetivo de las emociones es llevarnos siempre a generar acciones asertivas, ¿no? Por ejemplo, el enojo es un caso muy básico. ¿Ustedes para qué creen que sirve el enojo? Generalmente, ¿por qué te enojas? A ver, compárteme en el chat. ¿A ti qué te hace enojar? ¿Por qué te enojas? ¿Qué es algo que dices, ay, esto me enoja muchísimo? ¿Una situación o algo así? O si ya puedes intuir pensando en, sí, a mí me enoja esto. ¿Por qué me enoja esto? ¿Para qué me sirve el enojo? ¿Para qué creen que sirve? Para, por ejemplo, que la gente no haga las cosas como se debe, ok, muchas gracias, Mariana, eso es lo que te molesta. Y fíjense, para sacar la frustración, ok, bien, a ver, la sigo leyendo. Por lo pronto voy a retomar lo que dice Mariana, que la gente no haga las cosas como se debe. Es decir, pensemos en mi trabajo, estoy en mi trabajo y entonces le pido a alguien una tarea o una labor y resulta que no la entrega como se debe. Si yo, por ejemplo, soy su superior, ¿qué tengo que hacer ante el hecho de que esa persona no hace las cosas como se debe? ¿Qué debería yo hacer? Si yo soy su superior y esa persona no me lo está entregando. Es más, inclusive si soy su compañera de trabajo, estamos haciendo trabajo en equipo y no lo hace como se. Exacto, Mariana, hablar con ella y lo voy a decir muy en general, ponerle un límite, ¿no? Es decir, oye, a ti te tocaba esta parte del trabajo, ok, y explicarle que eso no se resuelve así de acuerdo. Y si ya tiene el nivel y está contratada y tiene el conocimiento, pues decirle, oye, a ti te toca esta parte del trabajo y me lo tienes que entregar de esta manera. Si lo haces después, pues ya me causas un problema porque yo no puedo avanzar lo que me toca. Ahora, y si eso si eres un igual, y si eres su superior, oye, no me puedes entregar las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, el enojo sirve para qué? Para poner límites, para cambiar la situación. Es decir, esto no funciona como es y hay que cambiarlo. Tengo que hablar con esa persona para cambiar la situación y dependiendo la circunstancia, lo hago de cierta manera, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando nos excedemos y decimos, bueno, no, ya, pues no le voy a decir nada porque no le voy a decir nada porque no sé qué, y lo dejamos pasar? No estamos escuchando a nuestro enojo y lo más probable es que vuelva a suceder y una segunda o tercera vez. Y claro, cuando suceda la tercera, pues ya es muy probable que explotes con esa persona. Y a lo mejor ella dice, oye, ¿por qué? Pues si es la primera vez que me lo dices. Es la primera vez que se lo dices, pero no es la primera vez que sucede, ¿sale? Por eso es muy importante aprender a escuchar nuestras emociones para generar una acción asertiva en el momento correcto. Porque cuando ¿sale? Por eso es vital que nuestros hijos desde la preadolescencia aprendan a comprenderse, a escucharse y decir, bueno, ¿qué me viene a decir esta emoción? Pues que esto no me gusta o que esto no me está pareciendo o que necesito cambiar esto. Ok, entonces acciono en consecuencia a lo que estoy necesitando y no simplemente reacciono, ¿sale? Entonces, este es el tip número 2. Y bueno, ¿cómo lo manejo en casa? ¿Cómo podemos manejar esta parte en casa? Y a mí me gusta mucho, mucho esta imagen, que es la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, les comparto antes de entrar de lleno en ese ejemplo.
En Ludovalía manejamos este acróstico de las emociones básicas, que son desagrado, alegría, miedo, enojo, sorpresa, tristeza. Y yo le pongo para estar ok en la vida. Si se fijan, lo moradito dice, dame esto para estar ok en la vida. Con esto que les acabo de explicar lo comprenderán mejor, ¿no? Porque uso este acróstico. Porque si yo aprendo a escuchar mi desagrado, mi alegría, mi miedo, mi enojo, mi sorpresa y mi tristeza, y aprendo a darme lo que estoy necesitando cuando llega cada una de estas emociones, entonces voy a estar ok en la vida, ¿sale? Eso es bien importante. Y bueno, aquí abajo les pongo una frase que en Ludovalía es como nuestro eje rector cuando trabajamos emociones. Y es, todas las emociones son válidas. Lo que no se vale es desquitarse con el otro o contigo mismo. ¿Y esto por qué lo pongo? Es muy común que cuando nuestro hijo o nuestra hija se sienten enojados, pues ¿quiénes son las primeras personas que están en la mano? Pues generalmente mamá o papá. Y entonces llegan y las descargan sobre nosotros. Pero lo importante es aprender, que aprendan a lo que les decía, a escucharse y a generar acciones asertivas y no reactivas ante lo que están viviendo. ¿Sale? Y bueno, aquí una reflexión importante. ¿Qué uso das tú a tus emociones? Voy a hacerles unas preguntas y me gustaría que si tienen un cuadernito o tienen algo ahí a su lado, puedan ir contestando en reflexión personal. ¿Qué uso le están dando hasta ahora a su, cómo las han estado usando? En este tema de que nosotras como mamá o como papá en casa somos ejemplo todavía para ellos. Entonces, como yo las uso, quizá es la como ellos están reflejando el usarlas, ¿sale? Y bueno, vamos a hablar de estas tres. ¿Has usado el desagrado para alejarte de lo que no va contigo o para criticar a otros que no piensan como tú? Entonces ahí anota en autorreflexión, ¿cómo crees que has usado el desagrado en tu vida? ¿Para alejarte o para criticar? Y la siguiente reflexión es, ¿has usado la alegría como impulso para generar más situaciones similares, perdón, o para evadirte? ¿Has usado el miedo para tomar precauciones o te paralizas y no accionas? Y ahora hablemos de las siguientes tres. ¿Has usado el enojo para cambiar la situación y poner límites o para descargarte con el otro? Y la siguiente sería, ¿has usado la sorpresa para observar y adaptarte a la nueva situación o para cambio? ¿Y has usado la tristeza para valorar y agradecer o te aferras y alejas de lo sucedido? Y bueno, ya te diste cuenta cuál es el uso que das a tus emociones. Darte cuenta es el primer paso para transformarlo, porque no podemos que no conocemos. Y bueno, muchas veces es necesario hacer un trabajo mucho más profundo, un trabajo guiado, acompañado y mucho más largo para que realmente te puedas dar cuenta de cómo trabajarlo a profundidad. Pero como todo tiene un primer paso y este es un gran primer paso.
poderte dar cuenta de cómo funcionan tus emociones y cómo es que estás guiando a través del ejemplo a tu hijo en ello. Podríamos dedicarle más de 8 horas a este punto, imagínate, ¿no? Porque es muy largo el trabajo emocional. Y bueno, hoy no tenemos el tiempo para hacerlo, pero la idea es abrir nuestra mente y nuestra visión respecto al tema de las emociones. Y bueno, vamos a continuar con el próximo punto que es muy importante, nuestro tip número 3. Es muy importante enseñarles, sobre todo en esta etapa a nuestros hijos, el cómo sí. La verdad es que cuando nosotras éramos pequeños, creo que esto no era como muy conocido y nadie nos enseñó a hacerlo. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. ¿Y qué es esto? A veces tenemos la costumbre de decir, pórtate bien. ¿Y qué quiere decir pórtate bien? ¿No? Cuando le decimos a nuestros hijos, oye, pórtate bien, en nuestra cabeza está que ellos ya van a saber exactamente qué hacer y qué implica el pórtate bien. Pero realmente, si pensamos, el pórtate bien puede significar algo para una persona, es más, inclusive entre mamá y papá, ¿eh? Cuando mamá dice pórtate bien, explicaciones y cuando papá dice pórtate bien, quizá tenga otras. Y eso puede ser muy confuso para nuestros hijos. Por eso es bien importante el enseñarles el cómo sí. Por ejemplo, decirles algo como, oye, iremos a la casa de la tía, por favor, cuando lleguemos, di buenas tardes, siéntate en el sillón mientras saludamos y espera que te avise cuando puedes ir a jugar y en dónde. ¿Se dan cuenta la diferencia de cuando hablamos en general y cuando guiamos lo que necesitamos? O decir, no llores. En vez de eso, podemos decir algo como, es triste, ¿necesitas algo? ¿Quieres un abrazo? ¿Sale? ¿Para qué? Para empezarles a acompañar de una manera diferente. Otra opción, otra situación que podría darse es, no contestes así. En vez de decirle, no contestes, usar una frase como, en esta casa nos hablamos con respeto, por favor baja la voz o cuando estés más tranquilo o tranquila platicamos. ¿Sale? Es enseñarles el cómo sí hacerlo. Porque cuando decimos no contestes así, bueno, pues sí, no contesto así, pero ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo, no? Con todo esto que está pasando. Entonces, hay que guiarles de esta manera. O, por ejemplo, otra frase que puse, oye, no pegues. Entiendo que estás enojado o enojada. Si necesitas, puedes pegarle a la cama, a la almohada, a un sillón, a algo donde no te lastimes, ¿no? Porque al final la emoción está ahí y el decirle no pegues no quiere decir lo que hablábamos, ¿no? Que la va a poder controlar en un instante, ¿no? Entonces, ¿cómo sí puedo hacerlo sin causarme daño o causarle daño a alguien más? ¿Sales? Aprender a guiarlos y acompañarlos. Y compárteme, ¿alguna vez has sentido se desquita contigo? ¿Te ha pasado? La verdad es que a mí sí me ha pasado varias veces que siento, y bueno, ¿por qué conmigo? Y aquí quiero contarte una historia, ¿qué se sucede? Que nuestros hijos se desquitan con nosotras. Y bueno, haz de cuenta que tu hijo, tu hija rompió el control de la puerta o perdió las llaves de la casa para que sea más sencillo, ¿no? Haz de cuenta que venían bajando el coche, le dejaste las llaves de la casa, de toda la casa y de tu negocio y resulta que por ir jugando se le caen a una coladera. No, bueno, imagínate el susto, son las de las llaves de tu oficina, de tu casa y trae todas las llaves y algunas son carísimas porque son de combinación especial. Entonces, pues volteas y ¿qué le dirías? Ay, hijo, no puede ser, las llaves ya las rompiste, las tiraste o bueno, las tiraste en la coladera y entonces ahora ya no tenemos llaves para entrar a la casa y es carísimo, voy a tener que hacer esto. ¿Y sabes qué? Me vas a dar todos tus domingos porque yo no lo voy a pagar sola porque venías jugando, bla, 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 bla. No puede ser que suceda algo así. Y generalmente nos sucede que pues nos enojamos tanto que haríamos algo así. ¿Y qué sucede con nuestro hijo o nuestra hija? Sobre todo si ya está en preadolescencia, pues a lo mejor se enoja, no, qué injusto, no te voy a dar mis domingos, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza una confrontación. ¿Cuál sería una forma de manejarlo un poco más amigable sin que se vuelva un conflicto? Bueno, cuando sucede una situación así, es muy importante poner el foco en la situación y no en la persona.
Porque ahorita lo que estaba, el ejemplo que les acabo de dar, toda mi energía y toda mi emoción estaba desbordándose sobre mi hijo o mi hija. Entonces, esto lo que hace es que pues también él o ella se ponga a la defensiva. ¿Cómo podemos accionar de manera diferente? Bueno, lo que podemos hacer es decirle, oye, hijo o hija, ¿sabes qué llaves venían ahí? Pues sí, las de la casa y las, ok, y ahora, ¿qué crees que va a suceder? Ah, es que no vamos a poder entrar. Exacto, no vamos a poder entrar. Y pues tenemos que resolverlo porque son las llaves de la casa. No, pues sí. Oye, ¿y tú sabes en cuánto sale sacar llaves nuevas? No, no sé. Oh, pues es que hay que investigar, ¿no? Y entonces, a través de acompañarle, ayudarle a que resuelva la situación, porque al final la situación ya está y no la vamos a cambiar. Y lo más importante como mamá o como papá es acompañarles a que aprendan a resolver la vida, que aprendan a resolver diferentes circunstancias. Pero cuando nosotros simple lo señalamos y le decimos, es que tú por descuidado, tú hiciste, tú no sé qué, va a venir la misma energía de regreso, nos van a contestar de la misma manera, pero cuando podemos guiarles y acompañarles a través de nuestras palabras, nuestro ejemplo, y si quieres te apoyo, si quieres lo resolvemos o si quieres lo vemos, su actitud es muy diferente. Entonces, a veces lo que sucede, hay algo, bueno, lo que yo llamo aquí es quitarse de la ecuación. ¿Qué es quitarte de la ecuación? Quitarte de la ecuación es enseñarle un poco lo que es la física de la vida. ¿Cuál es la física de la vida? Yo le llamo a toda acción corresponde una reacción, en la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Entonces, en realidad, si se perdieron, si tiraste las llaves a la coladera por ir jugando, bueno, pues lo que va a suceder es que vas a tener que resolverlo y reponerlas. Claro, a tu edad no sabes cómo hacerlo, ok, te puedo apoyar y acompañar para que lo hagas, pero lo vas a tener que hacer tú. Te acompaño paso a paso, pero lo vas a resolver tú, porque fue una situación que tú causaste por tu distracción o por ir jugando o por lo que sea, ¿sale? Entonces es importante hablar siempre de la situación y no de tu hijo o tu hija. ¿Para qué? Para que entonces no se tome personal, sino simplemente se, se vea que la situación sucedió y que es una situación a resolver. Y es bien importante también cuando sucede algo así, para que nuestro hijo no se descargue sobre nosotros, evitar las etiquetas, ¿no? Yo sé que a veces nos gana y sobre todo en la situación que les acabo de platicar, ¿no? Así de, es que eres un distraído, siempre andas distraído o así, ¿no? O es que eres un descuidado o tendemos a usar ese tipo de etiquetas que a veces lo que ocasionan, pueden ocasionar dos cosas. Una, que tu hijo o tu hija se las crea y realmente de ahí en adelante considere que es una persona, sí, muy distraída. O la otra, que diga, ay, bueno, si ya creen que soy distraído, pues para qué le echo ganas, mejor voy a seguir siendo distraído, ¿no? O distraída. Entonces, por eso es bien importante enfocarnos sobre las situaciones y no sobre las personas. Sí, y sobre los hechos y no sobre nuestro hijo o nuestra hija, ¿sale? Entonces, este es el tip número 4. Entonces, vamos a recapitular un poco los 4 tips que vimos de manera general. El tip 1 es información es poder. Prepáralo emocionalmente para la adolescencia. ¿Cómo? A través de generarle autovalía, que aprenda a hacer y a resolver cosas por él o por ella misma para que se sienta capaz. 2, no debe aprender a controlar sus emociones, sino deberá aprender a manejarlas. Es decir, enseñarle el cómo sí. El cómo sí puede resolverlas y el cómo sí puede canalizarlas, ¿sale? El tip número 3 es el ejemplo arrastra y enséñale el cómo sí, ¿no? Vamos a guiarles y a no enfocarnos en él o en ella, ¿sale? Y el tip número 4 es quítate de la ecuación de sus emociones. Es decir, te acompaño y te guío, pero no me pongo como el foco central del problema, porque si yo llego, te digo, te acuso y te pongo cómo vas a resolver el problema, de qué forma y demás, entonces en quien se va a focalizar todo el enojo va a ser sobre ti. Y ese no es el objetivo, sino el objetivo es que use toda su energía para aprender a resolver las situaciones de la vida. ¿Sale? Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué edad tenías más o menos en 1995? Ahí sí puedes echar
un cálculo rápido y decirme, digo, yo creo que todas ya no estábamos chiquitas, en 1995 ya estábamos, yo creo que ya estábamos de preadolescencia, adolescencia para más arriba. Ahí sí, si me quieren compartir más o menos qué edad tenían, 11, sí, les digo, ya por lo menos en preadolescencia estábamos. Y bueno, pues les platico que 13, claro, sí, sí, les digo, ya no estábamos tan chiquitas en este etapa. Bueno, pues te platico que justamente en este año lo pongo porque en este año surge la inteligencia emocional. Y antes de esta época no se hablaba para nada de porque realmente no se conocía. Entonces, pues nuestros padres realmente no tuvieron las herramientas para enseñárnoslo. Sin embargo, ahora tú como mamá o como tienes acceso para poder aplicar todo esto contigo mismo y poderle enseñar a tu hijo cómo hacerlo adecuadamente y con ello construir personas mucho más capaces de escucharse a sí mismos y que puedan usar las emociones en su favor a través de acciones asertivas, que es lo que te platicaba. Y bueno, como te decía, ahora pues tú puedes hacerlo diferente. Y bueno, cuando hacemos ejercicio, pues necesitamos a un entrenador que nos guíe. Y los padres y las mamás también necesitamos una guía, un especialista. Y quiero compartirles de nuestro método Generando Acción. Este método lo desarrollamos hace ya varios años y ha impactado la vida de familias mexicanas que buscan dar herramientas emocionales y efectivas a sus hijos. La verdad es que con este método, la idea es aprender a lidiar no solo con el mal comportamiento. ¿Por qué? Porque es un método que lo que busca es conectar con tu hijo para nutrir las bases de su personalidad. ¿Para qué? Para que construya lo que llamamos un yo sano, fuerte, libre, empoderado para la vida. Y esto es mucho más importante que pensar en simplemente resolver una situación en la superficie. A nosotros en generar acciones asertivas, lo que buscamos es trabajar de fondo. ¿Y por qué pongo asertivas? No sé si se habían fijado, el que ponga ser en mayúsculas no es una casualidad. ¿Por qué? Porque cuando reaccionamos no estamos siendo asertivos, ¿no? No estamos actuando desde nuestro ser. Cuando reaccionamos es simplemente un instinto y acción. Pero cuando yo aprendo a accionar asertivamente, estoy accionando desde mi ser interior, es decir, desde lo que yo necesito, desde lo que yo quiero desde fondo. Por eso es bien importante aprender a generar acciones asertivas, ¿sale? Y bueno, este programa está diseñado en dos formas, como un taller sabatino y como un curso de verano. Eh, Son 20 horas, entonces sabatino, bueno, no es sabatino, es de fin de semana, se ocupa sábado y domingo, de 2 fines de semana para trabajar. Y cuando es verano, se utiliza de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, cuando alguna familia tiene alguna necesidad más específica, también contamos con programas personalizados o talleres individuales, ¿sale? Pero en general, esto es lo que hacemos en nuestro programa de Generando Acciones Asertivas. Y me gustaría compartirles algunos testimonios de algunas familias que han trabajado con nosotros en esta metodología. Y bueno, miren, aquí lo trabajamos con niños. Este fue un taller que fue para niños más pequeños y lo que nos dicen es, excelente taller que tomó mi hijo con ustedes, ahora expresa mejor sus emociones. Este era para chiquititos, más o menos entre los 6 años. Y ya para chicos un poquito más grandes, tenemos este testimonio y dice, gracias a Maggie y a ti, porque antes Jonathan y yo no sabíamos cómo podíamos ayudarle a canalizar sus emociones de una mejor manera para que no fuera tan explosivo. En el taller aprendió nuevas formas de poder manejar sus emociones. Nos ayudó a todos para poder tener una mejor comunicación familiar. Le ayudó mucho a conocer y aprendió que todos se expresan diferente. A, nues- a nosotros como papás nos dio las herramientas y tips que nos permitieron entenderlo mejor
entender mejor a nuestro hijo, mejorando muchísimo nuestra dinámica familiar. Ya me extendí mucho, pero bueno, ese es el testimonio de otra mamá. Y bueno, también manejamos este programa para adolescentes y bueno, ahí ya se trabaja de manera personalizada y tenemos el testimonio de una mamá por el apoyo a Dani. Se expresa muy bien de lo que ha aprendido contigo, en verdad, cuando tengas otras actividades relacionadas o temas de adolescentes, por favor, no dudes en compartírmelo, ¿no? Como les decía, la verdad es que el poder trabajar desde fondo las emociones y poderle dar a nuestros hijos herramientas adicionales en estas etapas tan importantes, se vuelve un equipamiento invaluable para la vida. Porque, digo, todas las materias escolares son muy importantes, pero al final la inteligencia emocional o el poder manejar asertivamente nuestras emociones nos da algo mucho más allá para que nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, les quiero, si están de acuerdo, compartir un poquito más del taller de generando emociones asertivas, que le llamamos para los chicos emociones en acción. Un nombre más cortito, porque bueno, pues para nosotras como mamás lo entendemos, pero pues para que ellos lo puedan disfrutar y vivir mejor, les llamamos emociones en acción. Entonces, ¿estás lista para que tu hijo aprenda de sus emociones en el taller Emociones en Acción? El taller Emociones en Acción tiene el objetivo de darle el acompañamiento para que no sufra de decisión. Y bueno, el taller también incluye una charla para papás. Pero no sé si les preparé para el día de hoy una sorpresa especial, no sé si les gustaría conocerle y que les platique un poquito más de qué va este taller de generando acciones asertivas. ¿Quieren conocer un poquito más? ¿Y les gustaría que su hijo o su hija de manera divertida cómo trabajar con sus emociones? Bueno, pues déjenme les cuento un poquito más del programa. Miren, aquí les va. El taller Emociones en Acciones, taller de fin de semana, como les platicaba, es para chicos de 8 a 11 años, en donde trabajamos a fondo mucho más de cada una de las emociones básicas que les compartí ahorita. La trabajamos cada una de ellas, cómo resolverlas, cómo integrarlas y cómo saber qué me vienen a decir. Eso es lo importante. La idea es apoyar a tu hijo para que experimente todas sus emociones de manera saludable y evitar así conflictos y explosiones emocionales. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tomar emociones en acción? Tu hijo canalizará mejor sus emociones y de forma asertiva. Va a adquirir habilidades emocionales clave para manejar positivamente los desafíos cotidianos de la vida. Tu hijo aprenderá a vivir todas sus emociones de manera adecuada y podrás ver cómo florece su autoexpresión. Todo esto lo trabajamos a través de actividades, porque hacemos acertijos, dibujos, rap de las emociones. La idea es que a través de actividades divertidas puedan aprender sobre sus emociones. Hay juegos individuales. ¿Qué? Pues para que puedan retarse y superarse a ellos mismos en esta parte del que les decía de generar valía personal. ¿A través de qué? Pues de saber que soy capaz de ejecutar ciertas cosas por mí mismo. También tenemos juegos en equipo. ¿Para qué? Para que fortalezcan los lazos de amistad y también lo que les compartí hace un rato, pero todo en la práctica, ¿no? Saber en qué momento soy capaz de realizar ciertas cosas y en dónde necesito ayuda de mi equipo para fortalecerme y hacer mejor las cosas. Entonces, todo esto lo aprenden a través de juegos. También tenemos reflexiones, lo que les compartía de mi hijo con su hámster, ¿no? Esta parte de llevarlos a que comprendan qué les está pasando, reflexionen cómo pueden accionar. Me viene a decir esto mi emoción, sí me enfadé, la desahogo, la descargo, pero después, ¿para qué llegó? ¿Qué quiero yo hacer con esto? Y entonces ahora sí puedo ir y comunicarlo a quien me corresponda de la manera adecuada. No como desborde, sino como, oye, te comunico que esto es lo que estoy necesitando de ti, ¿sale? También tenemos una parte de yoga de las emociones, donde cada una de estas emociones les enseñamos cómo pueden sacarla de manera corporal, a través de yoga, respiraciones y diferentes ejercicios. De hecho, ellos en su manual al final registran
cuál es la mejor forma en la que pueden sacar cada una de sus emociones, porque todos somos diferentes. Aquí déjenme les comparto algo rápidamente que me pasó porque ya estoy con el tiempo encima. Yo quería, cuando le enseñé a mi hijo el manejo emocional, yo quería que el enojo lo expresara pegando, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues si estás enojado hay que pegar o hay que gritar, porque a mí me funcionaba eso. Pero él me veía con cara de, no, mamá, es que a mí no me gusta pegar, a mí no me gusta gritar. Y yo no encontraba la forma, hasta que un día lo dejé, le di su espacio para que lo hiciera, y fue cuando observé que la forma de desahogar era a través de apretar y, como les decía, morder. Él contiene o empieza a hablar, se habla él mismo, habla en voz alta hasta que puede reflexionar, y después puede expresarlo de manera adecuada. Entonces, cada persona tenemos una forma distinta de vivir cada emoción. Y en el taller, tu hijo aprende su forma particular de vivir y desahogar cada emoción para después poder generar una acción asertiva al respecto. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y por eso se llevan su manual, cada uno de ellos final del taller lo compartan con ustedes. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a conocerlos, ¿no? Y poderles dar su espacio y comprender de qué manera van a manejar ellos sus emociones. ¿Sale? Y bueno, son 2 fines de semana. Bueno, el horario es mixto. Aquí, perdónenme, no se los cambié. El sábado el horario es por la tarde y el domingo el horario es matutino. Pero si están interesadas, avísenme y les comparto una hoja detallada, porque sí, aquí no cambié el horario. El sábado es en la tarde de 1 a 2, 3, 4, 5, de 1 a 5:30, y los domingos sí es por la mañana. Entonces, inicia el 10 de febrero el taller. Y bueno, el costo regular del taller para chicos y conferencia para papás. Bueno, porque les decía que es importante que nosotras también nos preparemos, y todo el taller que se les enseña a ellos en los 2 fines de semana, después hago un taller para papás, para mamás por Zoom, en el que les comparto todas las herramientas que sus hijos aprendieron. ¿Para qué? Para hacer este equipo en el que ahora ya podemos acompañarles, porque ya sabemos nosotros cómo funciona la metodología. El costo del taller para los chicos, como la conferencia para un valor de 2,900 pesos, ¿sale? Y si quieren una sesión personal post taller, tiene el costo de 800 pesos. La idea es, ¿cómo funciona la sesión personal post taller? Lo que sucede es, bueno, cuando nosotras vamos trabajando todas las emociones, vamos registrando todo lo que nos comparten sus hijos o sus hijas, y vemos pues a lo mejor dónde hay ciertos detalles a trabajar o reforzar. Muchas veces sucede que cuando trabajamos superan ciertas cosas, pero es un hecho que hay una dinámica que los puede regresar a esa misma situación. Entonces, lo que nos gusta hacer es, si ustedes quieren, hacer una sesión personal post taller donde les compartimos todos esos datos que encontramos y cómo podrían mejorar en casa para apoyarle a que no regrese a eso que le está costando trabajo. Entonces, bueno, así es como funciona el programa. No todos los papás quieren la sesión personal post taller, pero si quieren, pues el valor es, y esto es en lo que consiste el programa. Y bueno, si se inscriben al 7 de febrero, tienen un 10% de descuento en ambos costos. eh, para que, pues, si les interesa, bueno, me pueden contactar. Y bueno, aquí les dejo mis datos de contacto y bueno, me reitero a sus órdenes para cualquier duda, información o lo que sea. No duden en contactarme y muchísimas gracias. Que tengan bonita noche.